el día 1, a partir del 1, que es el 1 de enero, que es el lunes, entonces faltarían un mes y 18 días para las elecciones municipales. Quiere decir que a partir de enero, señores, aquí nada más se habla de elecciones municipales, ustedes van a ir. Eso va a ser un bombardeo. 45 días de campaña municipal. Y entonces, como eso en el país entero, eso, en enero ya, nada más de eso que se va a hablar aquí. Saludos, Tania. Hola, Esteban. Hola, Isis. Buenas tardes y buenas tardes a todo el pueblo dominicano que desde las 5 de la mañana está en sintonía con la Z101. Y bueno, ya apenas quedan horas para este viejo año que ya tiene su maleta preparada, como dice el merengue del maestro Rasputín, un clásico de todo fin de año. Y bueno, más adelante estaremos conversando, más adelante en la semana, hoy es miércoles, quizá el viernes, algunas recomendaciones para hacer este fin de año y para recibir el próximo año 2024. Así que de eso hablaremos más adelante. Esteban Delgado. Quiero hacer referencia a algo que ocurre con el asunto del presupuesto, el presupuesto general de la nación. Miren, el presupuesto general de la nación, que se aprueba todos los años, generalmente, el gobierno tiene la obligación de someter ese presupuesto en octubre, a más tardar el 31 de octubre, o no, el 1 de octubre, bueno, sí, el 1 de octubre, en octubre, somete el proyecto de presupuesto, y de octubre a diciembre, antes de que llegue el 31 de diciembre, pues el Congreso tiene que aprobar ese presupuesto. El presupuesto que ha de ejecutarse al año siguiente, que es un presupuesto que tiene una vigencia, es una ley que tiene una vigencia de un año. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces el gobierno tendría que manejarse con el presupuesto del año anterior, algo que ha ocurrido muy pocas veces en la República Dominicana, porque como el Congreso, siempre el Poder Ejecutivo ha tenido el Congreso a su favor, pues el Congreso la aprueba. Mayoría de diputados, mayoría de senadores la aprueban el proyecto, porque solamente se necesita la mitad más uno, la mitad más un voto del quórum establecido en el Congreso, o sea que no se necesita mayoría especial, sino mayoría absoluta, 50 más uno de la matrícula presente que haga quórum. Es decir, que si son 190, son 32 senadores, para poner un ejemplo. 32 senadores, si de los 32 senadores hay 17 presentes, ya hay quórum. Y si de los 17 más de la mitad vota a favor, pues ya automáticamente el proyecto de presupuesto pasa. El asunto es que en el presupuesto se establece la estimación de ingresos, la estimación de gastos, el déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos, que se cubre con préstamos, y otro dinero que hay que buscar prestado para cubrir el vencimiento de deuda, lo que se conoce como vencimiento de deuda. Entonces, para el año que viene, en el presupuesto, hay un déficit de 231,000 millones de pesos. Y hay compromisos de vencimiento de deuda más o menos por 110, 113,000 millones. 113,000 millones de pesos, más o menos. Entonces, cuando tú sumas 113,000 millones de pesos, más 231,000 millones de pesos, eso te da 344,900 y pico de millones, casi 345,000 millones. Ya el presupuesto fue aprobado. Presupuesto de ingresos estimados en 1.184.000 millones de pesos y un presupuesto de gastos estimado en más o menos 1.415.000 millones de pesos. Ese déficit de 231,000 millones de pesos más los vencimientos de deuda por alrededor de 114,000 millones de pesos, eso es lo que completan 344,980 pesos. 344,980 pesos que la Cámara de Diputados acaba de aprobar en este día. Y que el Senado también lo va a aprobar. ¿Qué aprobación es esa? Esa es la aprobación que le autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda por ese monto durante el año que viene. Y generalmente el Poder Ejecutivo hace eso a principios de año. Casi siempre lo hacen entre enero y febrero. Porque lo que hace el Ministerio de Hacienda es que observa cómo está el mercado internacional, principalmente. Una parte se emite en bonos de Hacienda, en deuda en el mercado local, pero la otra parte en el mercado internacional. El Ministerio de Hacienda observa más o menos cómo está el mercado, si la tasa de interés más o menos se pueden conseguir favorable y hace la emisión de inmediato. Si hay perspectiva de que la tasa de interés van a bajar, entonces espera un par de meses para hacer la emisión, qué sé yo, en abril o algo. Pero siempre ya a principio de año esa deuda está emitida.
Esa deuda, en este caso, va a ser 344.900 millones de pesos. Y usted dirá, eso es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, muchísimo. Pero en este año 2023 fueron 365.000 millones. O sea, fueron 20.000 millones de pesos más. 20.000 millones de pesos más. Este año que viene van a ser 20.000 millones de pesos menos, pero como quiera mucho, mucho demasiado. Pero aparte de eso, en el presupuesto se incluyen una serie, porque eso ya el gobierno lo que hace es que emite esa deuda para cubrir déficit y para cubrir vencimiento de deuda, y esa deuda, esos préstamos que se toman nuevos para esos fines, no tienen que especificarse para qué, simplemente para cubrir déficit. No hay que decir que eso se va a invertir aquí o se va a invertir allá. Aparte de eso, en el presupuesto se incluye una serie de proyectos de presupuesto, de proyectos de préstamos para obras específicas. Y eso generalmente suma varios miles de millones de pesos, o vamos a decir que pudiera llegar incluso a sumar una cantidad importante de millones de dólares. Quizás 1.000 millones de dólares, lo que usted quiera, o más de 1.000 millones, 2.000 millones de dólares. Bueno, puede ser. Ahora, son proyectos de obras específicas. Un proyecto del BID para reforestar, 100 millones de dólares. Un proyecto del Banco Mundial para la rehabilitación de las redes de sur y de norte y de este, 150 millones de dólares. Un proyecto de préstamo para construir un acueducto en tal sitio que lo va a financiar el Banco Europeo de Desarrollo, o sea que todo eso es aparte del endeudamiento que yo les he mencionado. Y eso, que esa parte del endeudamiento que yo les he mencionado, también se aprueba en el presupuesto. Y esa autorización también se aprueba dentro del presupuesto, y posteriormente, durante el transcurso del año, el Congreso va aprobando esos préstamos. Entonces, por eso ustedes ven que durante el año completo aparece, el Congreso aprueba 100 millones de dólares, qué sé yo qué. El Congreso aprueba otro préstamo de 150 millones de dólares. El Congreso aprueba otro préstamo de 125 millones de dólares. Y constantemente lo que hace la oposición es que comienza a criticar al gobierno, porque dice que entonces todos esos préstamos, que es una barbaridad, que están hipotecando el país. Eso es lo que hacía Farideh Raful, por ejemplo, en el gobierno pasado. Como Farideh era de la oposición, era una diputada de la oposición, criticaba mucho los préstamos. Pero era porque estaba en la oposición. Luego entonces, cuando su partido llega al gobierno, deja de criticar los préstamos, y ella ganó la senaduría del distrito, deja de criticar los préstamos porque ya no se trataba de hacer oposición con eso, porque ya era su gobierno o su partido el que estaba tomando esos préstamos. Lo cual indica entonces que no son préstamos negativos, sino que la oposición siempre los va a criticar. ¿Por qué digo que no son negativos? Porque son préstamos para proyectos específicos, para obras específicas. Y como son de organismos internacionales, esas obras específicas se supone que los organismos internacionales le dan seguimiento. Y además, como hay mucha burocracia de organismos internacionales, muchas veces esos préstamos se aprueban, pero no se ejecutan. Y no pasan a deuda pública, no aumentan el endeudamiento. ¿Por qué no aumentan el endeudamiento? Porque si se aprueba un préstamo de 100 millones de dólares del BID para construir un acueducto, por ejemplo, y luego entonces pasa el año completo y el acueducto no se construye, entonces el préstamo, como el BID no hizo el desembolso, no se computa como deuda. Se comienza a computar como deuda en la medida en que el organismo acreedor comienza a desembolsar los recursos. Y esos desembolsos generalmente se hacen previa licitación, una serie de requisitos y ese tipo de cosas. O sea que los préstamos que se aprueban durante el transcurso del año no son preocupantes, porque son préstamos generalmente con fines específicos, o sea, para obras específicas, que casi siempre son obras que tienen tasas de retorno en términos económicos para el país. Pero aparte de eso, son generalmente financiados por organismos internacionales, que son bastante rigurosos y exigentes a la hora del cumplimiento de los pasos para ejecutar esas obras y para hacer los desembolsos. Y aparte de eso, si no se hace los desembolsos, no se computa como deuda. Lo que sí es deuda, que es mucha deuda, y sin embargo, eso se aprueba desde antes de iniciar el año, es lo que se está aprobando hoy. 344.900 millones de pesos, que es lo que se va a tomar prestado para cubrir déficit. Eso sí aumenta el endeudamiento público. Porque eso se toma prestado y automáticamente, el endeudamiento sube. Porque ese es un dinero que entra de inmediato. Y es un dinero que se va a gastar seguro, de manera discrecional por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque para cubrir déficit. Y sin embargo, eso ya, como se está produciendo ahora en diciembre, pasamos el año completo, nadie va a estar ni siquiera pensando en ese aspecto.
Y vamos a estar entonces haciendo opinión pública de que criticando un préstamo de 100 millones, un préstamo de 50 millones, un préstamo de 150 millones, un préstamo de 75 millones, que se van aprobando durante el año y que no afectan al país en términos de endeudamiento. Los que afectan al país son los que se aprueban para cubrir déficit. Y son los que van en crecimiento año tras año, porque año tras año el gobierno gasta más y año tras año el déficit aumenta más. No de este gobierno, sino de los gobiernos también anteriores. Lo único que, como yo siempre digo, cada presidente supera al anterior en cuanto al incremento del endeudamiento. Por eso Hipólito superó a Leonel Fernández, luego Leonel Fernández superó a Hipólito en endeudamiento, luego Danilo Medina superó a Leonel Fernández en endeudamiento y ahora Luis Abinader está superando a Danilo Medina también en endeudamiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se establezca algún tipo de mecanismo para una reforma o pacto fiscal que se enfoque no solo en la necesidad de mayores ingresos, sino también en la necesidad de una mayor organización en cuanto a el destino del gasto público a los fines de hacerlo más efectivo. Pero ya hablé demasiado. Francis.